El capítulo 11 siempre ha sido un capítulo controvertido, en el sentido de que los diferentes autores tienen todos diferentes interpretaciones, aunque la mayor parte de lo que vamos a ver hoy día, casi todos los autores están de acuerdo, excepto, digamos, en la parte final de esta primera parte del capítulo número 11. El gran problema con el capítulo número 11 es que son 45 versículos y hay una cantidad de simbología que parece a veces difícil de entender, y no queremos ser arbitrarios y decir, esto significa tal cosa o esto significa otra cosa, cuando realmente el capítulo 11 nos da una serie de hitos para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, en el versículo 22 se menciona a un príncipe del pacto que es destruido, lo que vincula este capítulo con Daniel 9. Después, el versículo 31 habla del servicio continuo del santuario que sería abolido, y esto lo vincula con Daniel 8, 12 y 13. Después, el versículo 33 se refiere a la persecución de los sabios o los santos, un tema que nos recuerda a la persecución de los santos descrita en Daniel 7, 21. Y después, el versículo 36 habla de la autoexaltación del poder papal, que también vimos en Daniel 7 y 8. Entonces, en un resumen, aquí tenemos una línea con todos los versículos del capítulo 11, del 1 al 40, 45. Y vamos a encontrar nosotros que en los primeros versículos aparece Persia, Grecia y la división del reino persa. Y después el próximo marcador es cuando el príncipe del pacto es destruido, o sea, la muerte de Cristo. Así que ya nosotros sabemos de que acá tenemos a Medo-Persia, Grecia, y después obviamente tiene que venir Roma, y después entonces el príncipe del pacto, Jesús, muere. Así que por lo que sean los símbolos que están acá, el reino de Grecia es claro, también lo es, el reino de Persia es claro, también lo es el reino de Grecia. Cuando se pone un poquito más intrincado es con Roma, pero nosotros ya sabemos que Roma viene después de Grecia, por lo tanto sabemos que este trozo, este segmento, tiene que significar el Imperio Romano, ya sea que sean los símbolos que se presentan. Después tenemos entonces la muerte de Cristo, en el versículo 20 y algo, y después en el 30 tenemos el problema con el continuo. Así que ya sabemos que de aquí adelante viene entonces el periodo papal. Así que todos estos marcadores nos permiten poder interpretar mejor el capítulo 11. Si lo ponemos de esta manera, acá en esta línea a la izquierda tengo Daniel 11, y en la columna de la derecha tengo Daniel 8 y 9. Y aquí está la relación entre ambos, entre estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 2, aparece el reino de Persia. Y en el capítulo 8:20 aparece el carnero de Persia. Así que ya sabemos que corresponde al mismo símbolo. En 11:2 aparece el reino de Grecia. Igualmente en 8:21 aparece el macho cabrío de Grecia. En el capítulo 11:3, todo esto lo vamos a ver en detalle, aparece un poderoso rey, el griego. Y en 8:21 también aparece el cuerno grande, que es Alejandro Magno. En el capítulo 11, versículo 4, aparece que los cuatro vientos se divide el imperio del gran rey. En el capítulo 8:22, en el capítulo 8, versículo 22, se habla de los cuatro reinos que surgen del cuerno grande de Grecia. Luego, en el 11:16, la tierra deseable es conquistada, o sea, Palestina es conquistada. Y en el capítulo 8, versículo 9, se habla que la Roma pagana conquista la tierra deseable de Israel. Así que, como nosotros ya conocemos, ya estudiamos los puntos cronológicos del capítulo 8 y 9, podemos entonces establecer la cronología del capítulo 11 en cada uno de estos diferentes versículos. Finalmente, en 11:22, el príncipe del pacto destruido, y sabemos nosotros que en el 9:25 se habla que la Roma pagana corta al ungido en el Calvario. Entonces, estos paralelos nos van a servir de guía para el estudio del capítulo 11. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, debido a estos paralelos entonces, se infiere que el capítulo 11 básicamente presenta un conflicto entre las fuerzas del bien y el mal, que es más detallado que lo que habíamos visto en las visiones anteriores. Y la estructura de este capítulo entonces se caracteriza por la presencia de este paralelismo
y un desenlace que prepara el camino para el clímax de la sección que se encuentra en el próximo capítulo, el 12. Ahora, la estructura de este capítulo, del capítulo 11, se puede presentar de la siguiente manera. En los versículos 1 al 2 tenemos la historia de Persia, que vamos a estudiar. En los versículos 3 al 15 tenemos la historia de Grecia, incluyendo el reino dividido. Y esta probablemente es la parte más complicada. En el capítulo 11, versículos 16 al 22, tenemos la historia de la Roma pagana. Y luego, en los versículos 23 al 39, tenemos la historia de la Roma papal. Y finalmente, de los capítulos 40 al 45, se habla del restablecimiento de la Roma papal, o del cuerno pequeño, como estudiamos. Si ustedes se dan cuenta, esto es básicamente la misma estructura y los mismos imperios mundiales que ya vimos en los capítulos 2, 7 y 8. Persia, Grecia, Grecia dividida, Roma pagana, Roma papal, y finalmente, después del restablecimiento de la Roma papal, viene la segunda venida de Jesús. También tenemos que mencionar que los poderes y los acontecimientos que aparecen en el capítulo 11 se deben interpretar a la luz de que estos están relacionados con la historia del pueblo de Dios. En otras palabras, no vamos a estudiar toda la historia de Persia y toda la historia de Grecia, o toda la historia de Roma, sino solamente aquellas partes que son las que intersectan con la historia del pueblo judío. Si quisiéramos estudiar la historia de todos estos reinos en una jornada de 1 hora, eso sería imposible. Y el capítulo de Daniel, que tiene 45 versículos, está comprimiendo la historia mundial. Por lo tanto, solamente se presentan aquellas partes, aquellas secciones que tienen una incidencia en la historia del pueblo judío. Nosotros en esta noche vamos a estudiar esta parte. La historia de Persia, la historia de Grecia, incluyendo el reino dividido, y la historia de la Roma pagana. Vamos a llegar hasta acá. Y en el próximo estudio vamos a ver la historia de la Roma papal y el restablecimiento de la Roma papal. Muy bien, habiendo dicho todo esto, estamos en condiciones de comenzar el estudio de esta noche ya de lleno, pero yo quisiera preguntar si quedó alguna duda de todo lo que dije, o alguna pregunta respecto al tema, antes de comenzar. ¿No hay ninguna? Muy bien. Pasemos entonces al versículo número 1. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El que habla acá es el mismo que lo hace al final del capítulo 10, el ángel Gabriel. Como dijimos anteriormente, el capítulo 10, el 11 y el 12 forman una unidad. Los capítulos fueron algo creado después de la Edad Media. Cuando se escribió el libro de Daniel no habían capítulos. Así que básicamente la historia del capítulo 10, 11 y el 12 forman una unidad. Gabriel entonces terminó de hablar, como vimos en el capítulo número 10, le estaba hablando a Daniel, y ahora entonces continúa Gabriel y dice: yo mismo en el año primero de Darío el Medio estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora, quiero que noten por favor que este versículo no está diciendo que la visión se lleva a cabo durante el primer año de Darío, ya que vimos en el capítulo 10 que la visión fue dada en el tercer año de Ciro. Cuando fue dada esta visión, Darío estaba muerto. El ángel Gabriel está diciendo aquí que desde el primer año en que los persas tomaron el control, él estuvo allí para fortalecer y animar a Darío, el primer gobernante persa. ¿Y para qué? Para ayudarlo y para favorecer al pueblo de Dios. Anteriormente vimos en el capítulo 10 que Gabriel había dejado saber a Daniel que había espíritus malignos que regían los reinos e influenciaban a los gobernantes en contra del pueblo de Dios. Y que por otra parte Miguel y Gabriel lo hacían para proteger al pueblo de Dios. ¿Y por qué Gabriel menciona que él estuvo desde el primer año de Darío fortaleciéndolo? Porque ahora lo que viene a continuación es la historia de Persia. Y es por eso entonces que quiero hacer la aclaración. Gabriel le dice: mira, voy a contarle la historia de Persia, pero quieres que sepa que desde el primer año de Darío nosotros estuvimos ahí para animarlo y fortalecerlo, para que protegiera al pueblo de Dios. Y no nos confundamos pensando que esta visión fue dada en el año primero de Darío
porque para el tiempo de esta visión Darío, como dijimos, ya estaba muerto. La visión fue dada en el año 3º de Ciro, el primer rey persa. No sé si esto queda claro. O sea, como va a contar la historia de Persia, el ángel quiere dejar claro que él estuvo animando al rey Darío desde que comenzaron a gobernar los persas. Si ustedes leen el comienzo del capítulo número 10, se van a dar cuenta que dice que en el año 3º de Ciro él tuvo la visión. Muy bien, habiendo aclarado esto, entonces vamos al versículo 2. Ahora te mostraré, sigue hablando el ángel, ahora te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Gabriel ahora entonces le va a revelar a Daniel los siguientes gobernantes del reino persa. Dijimos que en estos momentos que la visión le está siendo dada, le está dando esta profecía al ángel, está gobernando Ciro. Ahora entonces el ángel le va a mencionar y le dice que va a haber 3 reyes más en Persia. Y el cuarto va a ser diferente porque se va a hacer muy fuerte con sus riquezas y va a levantar a todos contra el reino de Grecia, o el reino de Javán en otras versiones de la Biblia. Ahora, ¿cuáles son esos 4 reyes? Primero tenemos a Cambises. Cambises II, el hijo de Ciro. Cuando murió Ciro, su hijo Cambises sucedió en el trono. Él fue el que llevó a cabo la conquista de Egipto y acabó con la última dinastía egipcia. Ahora, en el caso de Cambises, es una historia un poco triste. Cambises mató a su hermano antes de ir en la campaña contra Egipto. Y lo mató para evitar que su hermano fuera a tomar el control mientras él no estaba presente en el reino. El hermano de Cambises, que se llamaba Esmerdis, había sido nombrado por Ciro antes de morir como gobernador de Babilonia. Entonces Cambises mató a su hermano. Y lo que pasó después es que se levantó un impostor, por eso que aparece el número 2, Bardilla o Caumata, un impostor que trató de hacerse pasar por Esmerdis, por el hermano de él. Y entonces, cuando Cambises se enteró de eso, inmediatamente trató de volver a Persia y murió mientras iba de vuelta a Persia. Entonces quedó gobernando Bardinia, que fue el segundo rey, de acuerdo al ángel. Luego viene Darío Istapes, o Darío el Grande, que viene después de Bardinia. Él fundó una nueva dinastía en Medo Persia. ¿Qué fue lo que pasó con él? Darío, junto con otras 6 personas más, conspiraron contra este hombre, contra Bardinia, y lo mataron, le quitaron el poder. Y entonces Darío tomó el control del reino de Persia. Y a él se le conoce como Darío el Grande. Ustedes recordarán que dijimos que durante el reino de Cambises no avanzó prácticamente nada la reconstrucción de Jerusalén porque se había detenido. Bardinia solamente gobernó 7 meses. Y solamente con Darío Istapes o Darío el Grande comenzó nuevamente la reconstrucción del templo de la ciudad. Luego viene el cuarto, Jerjes, el rey que aparece en la Biblia como Asuero en el libro de Esther. Este dijo que sería de grandes riquezas e iba a usar las riquezas para levantarse contra el reino de Grecia. ¿Por qué? Es muy interesante este versículo. Varias cosas. Primero que nada, dice, se hará de grandes riquezas más que todos ellos y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Con las riquezas de Jerjes, él creó un inmenso ejército de mercenarios de todas diferentes naciones. Así que con sus riquezas, él formó a ese ejército mercenario que venía de todas partes. ¿Viste? Por eso dice, levantará a todos. ¿Y para qué levantó ese ejército? Para poder luchar contra Grecia. Y condujo lo que se llama la Segunda y la Tercera Guerra Médica. No peleaban contra doctores, sino que peleaban contra los medos. De ahí viene la palabra médicas, como lo habíamos visto anteriormente. Ahora, un breve repaso a la historia de Persia. Solamente vamos a ver lo que está en el cuadrado rojo. Ciro murió. Lo sucedió a su hijo Cambises. Cambises mató a su hermano Esmerdis. Pero vino un falso Esmerdis que tomó el trono
y Cambises, cuando fue a combatirlo, murió. Esmerdis quedó gobernando hasta que vino Darío. Darío conspiró contra Esmerdis, lo mató y tomó el control del reino. Y después de él vino Jerjes, el que despertó a todos contra el reino de Grecia. ¿Ustedes se acuerdan que estudiamos que esta es la línea de los medos y esta es la línea de los persas, los aquemenidas? Darío era un descendiente directo de los persas. Y cuando él conspiró, se le dio el trono a él seguramente porque él venía de la línea de los reyes persas. Entonces aquí están los cuatro reyes que vendrían de acuerdo al ángel Gabriel: Cambises, Esmerdis, Darío I y Jerjes. Algunos estudiosos de Daniel 11 han dicho que el autor no conocía bien la historia, porque como ustedes se dan cuenta, hay un montón de reyes que vienen después de Jerjes I. Viene Artajerjes I y Jerjes II y un montón de reyes más. Pero esta observación pasa por alto un punto. El propósito de la profecía no era dar un recuento completo de toda la historia persa, lo cual sería imposible, sino trazarla hasta el punto en el cual el siguiente poder sube al escenario histórico. Puesto que Jerjes fue el que a la postre trajo a los griegos a la prominencia, digamos, a la prominencia política del cercano oriente, porque él fue el que provocó a los griegos finalmente se volvieron contra él porque se aburrieron de los ataques de los persas contra ellos. Y Jerjes fue el enemigo más grande que tuvieron. Y es por eso entonces que el ángel menciona hasta Jerjes. Los demás reyes persas, ninguno de ellos levantó ejército contra Grecia. Este fue el último rey. Y después de este rey, de esta guerra médica, vino entonces Alejandro. No sé si queda claro esto de los cuatro reyes. Los cuatro reyes persas. Una pregunta, Adam. Después de Jerjes, supuestamente es el último rey, pero estos que están abajo no fueron reyes. Artajerjes, Jerjes II. Por supuesto. Y si fueron reyes, ¿por qué se consideró Jerjes como el último? Por lo que acabo de decir. Porque el propósito de la profecía no era dar un recuento completo de toda la historia persa, sino solamente nombrar a aquellos reyes que tenían inferencia directa con la historia del pueblo judío. Y Jerjes fue el que despertó la guerra, por así decirlo, con Grecia. Ni Artajerjes, ni Jerjes, ni ninguno de estos reyes peleó contra Grecia. El enemigo de Grecia era Jerjes, por eso la historia llega hasta acá en cuanto a Daniel y a su profecía. No tiene ninguna inferencia en la guerra que viene después con Alejandro Magno, ni Artajerjes I, ni Jerjes II, ni ninguno de estos reyes. Este fue el rey que causó la guerra con Alejandro. Ya, causó la guerra con Alejandro y después ellos perdieron poder porque sigue todavía esta dinastía, sigue para abajo. No. La guerra con Alejandro realmente pasó después de todo esto, pasó acá después. A eso quería llegar yo. Porque lo que no entendí, está bien que este hombre Jerjes inició el ataque contra Grecia, por lo tanto marca una etapa en la profecía que estaba hablando anteriormente Daniel. Pero correcto. Estos otros reyes, yo decía, bueno, ¿y qué es lo que hacen acá? Porque supuestamente si ya tomaron Grecia, ¿qué hacen estos otros reyes? Pero entiendo que inició, y al iniciar los otros siguieron, pero sencillamente el que hizo la marca fue Jerjes primero. Claro, la primera guerra médica, si no me equivoco, fue Darío. Darío fue la primera guerra médica y después Jerjes hizo dos guerras médicas. O sea, entre Darío y Jerjes fueron los que despertaron digamos, el dragón dormido que era Grecia. Pero después ninguno de estos reyes que vino después entró en conflicto con Grecia. Pero ya los griegos estaban, como se dice, con sangre en el ojo con los persas por lo que había ocurrido en esta oportunidad. Habían sido invadidos 3 veces, por Darío y por Jerjes. Y es por eso que se menciona hasta acá. Porque no es que de acá, digamos, haya peleado inmediatamente después Alejandro Magno, pero este fue el enemigo que despertó la enemistad de Grecia. Y ninguno de sus sucesores después lo hizo. Ya no hubo más guerras médicas. Esta fue la última guerra médica. No hubo más intentos de conquistar Grecia. Por eso que después se salta directo a Alejandro Magno. Porque en el versículo 3 y 4
Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ahora nosotros sabemos que después de los persas vinieron los griegos. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Ustedes se acordarán, el leopardo tenía 4 cabezas. Todas las profecías hablaban de las 4 divisiones de Alejandro, del reino de Alejandro. Y más importante aún, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros, fuera de aquellos. El primer rey entonces que se levantó en Grecia, como hemos estudiado, fue Alejandro Magno. Ahora, el texto no lo dice directamente, pero la implicación es que este nuevo rey obtuvo su poder y reinado derrotando a los reyes persas anteriores a él. Ahora, interesante la palabra que aparece aquí, quebrantado. ¿Por qué? Porque en Daniel 8:8 y Daniel 8:22 también se dice que el cuerno de Alejandro Magno sería quebrantado, y se usa exactamente la misma palabra. Y a Daniel 11 añade el detalle de que su reino no pasaría a su descendencia. Y esto se cumplió con la vida y la muerte de Alejandro Magno. Tenía un hijo pequeño, pero cuando murió, ese hijo no heredó ninguna parte del imperio. Apenas había alcanzado Alejandro el pináculo de su poder cuando fue quebrantado en el año 323, como vimos anteriormente, murió o fue asesinado sin dejar ningún sucesor, excepto su hijo, que era demasiado pequeño como para hacer valer su derecho. También ustedes se recordarán que a la muerte de Alejandro se dividió el reino. Ustedes recordarán que Casandro se quedó con Macedonia y con Grecia, Lisímaco se quedó con una pequeña parte, Tracia, Ptolomeo se quedó con toda la parte de Egipto y de Palestina, y Seleuco con el inmenso trozo de imperio que era Siria. Y de eso es lo que está hablando este versículo. El rey valiente que se levanta, Alejandro, pero cuando se haya levantado el reino es quebrantado y se reparte hacia los 4 vientos, sus 4 generales, no a sus descendientes, porque al final mataron al hijo y mataron al hermano, para los generales poder tomar el poder del reino. Así que el reino entonces queda dividido en los 4 que nosotros habíamos dicho. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien, ahora vienen los famosos reyes del norte y del sur. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Desde este versículo en adelante, y a través de gran parte del capítulo 11, la profecía se enfoca en 2 reinos que surgieron del imperio de Alejandro. Porque acá no hemos llegado a Roma todavía. También ya pasó Alejandro Magno. Por lo tanto, lo que sea que está pasando aquí, está pasando entre la muerte de Alejandro Magno y el comienzo del poderío del Imperio Romano. En otras palabras, esto que está ocurriendo aquí está ocurriendo durante el periodo de la división del reino de Alejandro Magno en 4 partes. Pero aquí la Biblia está mencionando solamente 2. ¿Por qué? Porque de estos 4 generales, 2 de ellos eran los más poderosos. Y de hecho, a los pocos años se convirtieron en 3, porque Lisímaco perdió su territorio. Pero aquí entonces se habla del rey del norte y del rey del sur. Ahora, ¿quiénes son? ¿Cuáles de estos 4 reinos son el rey del norte y el rey del sur? Estos reinos fueron Siria, gobernada por los seleucidas, y Egipto, gobernada por los ptolomeos. Como ustedes pueden ver, los reinos más grandes. Ahí está Siria, ahí está Egipto. De hecho, la traducción de la Septuaginta, en vez de decir rey del sur, dice rey de Egipto. El versículo 8, más adelante, dice además que Egipto es el rey del sur. El momento histórico al cual se refiere este versículo, el rey de Egipto era el primer general el primero, digamos, de esta línea de reyes, el Ptolomeo I, que le llaman Ptolomeo I Sótero. Este es el primer rey del sur, por así decirlo.
Pero el versículo dice también, será fuerte el rey del sur, será fuerte Ptolomeo primero, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y su dominio será grande. ¿Cuál fue el otro príncipe o el otro general que se hizo grande? Ese fue Seleuco. Pero ¿por qué a Seleuco se le llama un príncipe de Ptolomeo? Si los dos eran generales y los dos se repartieron el terreno. Lo que pasa es que Seleuco primero, así se le conoce como Seleuco primero Nicator, antes de ser el rey de Siria, había sido gobernador, cuando todavía se estaba luchando por el control del imperio de Alejandro, Seleuco tenía la gobernación de Babilonia, pero otro general llamado Antígono, y lo había perseguido, lo había derrotado, y Seleuco había tenido que arrancar y pedirle ayuda a Ptolomeo. Y desde ese punto de vista, cuando Ptolomeo y Seleuco se enfrentaron contra este general Antígono, Seleuco era un general de Ptolomeo. Ptolomeo era el que dirigía las tropas. Así que Seleuco era un príncipe, un comandante, como dice el versículo, de Ptolomeo. Pero una vez que se repartieron los terrenos, Seleuco se convirtió en rey de Siria y Ptolomeo se convirtió en rey de Egipto. Pero literalmente en un tiempo Seleuco fue un príncipe, un comandante de Ptolomeo. Será fuerte el rey del sur, Ptolomeo I, mas uno de sus príncipes, Seleuco I, será poderoso y su dominio será grande. Estos dos, Ptolomeo y Seleuco, se hicieron poderosos y se hicieron grandes más que los otros generales. Como decía, Lisímaco desapareció rápidamente y quedó solamente el reino macedonio. El Casandro desapareció rápidamente. A ver, ¿cuál que desapareció? El verde. Lisímaco desapareció y solamente quedó Casandro con Grecia y Macedonia, un pedacito chico. Y los más grandes entonces fueron Ptolomeo y Seleuco. Se hará fuerte el rey del sur, Ptolomeo, más uno de sus príncipes, uno de sus comandantes, Seleuco, será más poderoso que él y su dominio será grande. Tenemos entonces el inicio de la dinastía ptolomeica. Ptolomeo I Sótero, general de Alejandro Magno, y por otro lado, el inicio de la dinastía seleucida, Seleuco I Nicator, general de Alejandro Magno. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay pregunta, continuamos. Ya entonces tenemos ubicados al rey del norte y al rey del sur y sus primeros reyes. Ahora lo que viene es bastante interesante. Dice, al cabo de años se hará alianza y la hija del rey del sur, ya vimos que es Egipto, vendrá al rey del norte, Siria, para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban parte de ella en aquel tiempo. ¿De qué se está hablando ahí? ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey del sur? Que la hija viene. El rey del sur, a ver, ¿dónde está? Aquí está. El rey del sur es Ptolomeo II, que se llamaba Ptolomeo Filadelfo, hijo del general Ptolomeo que había iniciado la dinastía. La hija de este general viaja a Siria a casarse con Antíoco Teos, Antíoco II, nieto de Seleuco. La hija de Ptolomeo II, en otras palabras, nieta de Ptolomeo I, viene a Egipto, viene a Siria a casarse con este caballero Antíoco Teos, que era el emperador del imperio seleucida en ese momento. Pero ¿qué fue lo que ocurre? Antíoco Teos estaba casado con Berenice, que entre paréntesis era su hermana. Y para poder casarse con esta hija de Ptolomeo, que entre paréntesis se llamaba la Odisea, para poder casarse con la Odisea, repudia a Berenice y se casa con la Odisea.
tiene un hijo con ella. Pero luego Berenice se pone, digamos, se amista nuevamente con Antíoco, pero al poco tiempo después lo envenena y lo mata a su ex esposo o hermano. Y entonces queda sola la Odisea en Siria con su hijo, y viene, por supuesto, se produce lo que se llamó históricamente la guerra de las dos reinas, donde Berenice pelea contra la Odisea. Finalmente matan a la Odisea, y también muere el hijo de la Odisea. Y entonces el hijo de Berenice pasa a tomar el trono de Siria. Versículo dice: harán alianza la hija del rey del sur, la Odisea, que viene al rey del norte para hacer la paz, Antíoco III. Pero ella, la Odisea, no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella. O sea, no permaneció Antíoco III porque lo envenenaron, ni su brazo porque será entregada a ella, y los que la habían traído mataron a todo el séquito que venía con ella, mataron también a su hijo y a todos los que estaban de parte de ella en ese momento. O sea, no Antíoco III, Antíoco II, perdón. O sea, Antíoco II muere entonces envenenado por su ex esposa Berenice, y también muere su novia egipcia o su esposa egipcia, y matan también a su hijo. Y esa es la explicación de este versículo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, seguimos. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Aquí estamos hablando un renuevo de las raíces de la Odisea, la mujer que murió. Un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, Egipto contra Siria, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio, y predominará, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará el rey en el reino, el rey del sur, y volverá a su tierra. ¿Qué es lo que se está diciendo acá entonces? Un renuevo de sus raíces. Estamos hablando de los egipcios. Este renuevo es Ptolomeo III Evérgetes. Dijimos que había muerto Ptolomeo II, que había mandado a la hija. Ptolomeo III Evérgetes también es hijo de Ptolomeo II y es hermano de la Odisea. Este es el renuevo de las raíces de Ptolomeo II, Ptolomeo Evérgetes, que se levanta sobre su trono y viene con un ejército contra el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Seleuco II Calínicus. ¿Por qué? Porque dijimos que Antíoco II Teos había sido envenenado por Berenice y había matado a Berenice también a la Odisea y a su hijo. ¿Y quién había quedado en el trono? El hijo de Berenice. ¿Quién era? Seleuco II Calínico. Así que tenemos entonces que un renuevo de sus raíces, Ptolomeo III Evérgetes, ahora con un ejército, va a avanzar en contra de Seleuco II Calínicos. Interesante esto, dice: aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Evérgetes se llevó... ¿Qué son estas imágenes que se llevó? Estas eran las imágenes, aquí voy a citar a un historiador, dice: y las imágenes sagradas sacadas del país por los persas, o sea, los persas habían robado todas esas imágenes y estaban en Siria, este rey, Evérgetes, se las llevó de vuelta a Egipto y fueron restauradas en los templos. Y es por eso que a este faraón se le conoce como Evérgetes, el benefactor, el que devolvió las imágenes robadas a los templos egipcios. Y por supuesto derrotó a Seleuco II Calínico. Ptolomeo III entonces logró recuperar todos los ídolos, la historia dice no menos de 2.500 ídolos, que los persas habían quitado a los egipcios 2 siglos y medio antes, y además un enorme motín. Ahora el versículo decía: por años se mantendrá contra el rey del norte. O sea, la enemistad de estos reyes continuó mientras vivieron. Por años, Ptolomeo III Evérgetes estuvo enemigo a Seleuco Calínico. Hay otra traducción que dice que Ptolomeo Evérgetes duraría más años que el rey del norte. Y así fue, porque Ptolomeo III Evérgetes murió 5 años después que murió el rey sirio.
Ptolomeo III, sin embargo, cometió un error y no aprovechó su victoria para continuar la guerra contra Seleuco. Y eso ahora va a permitir que el imperio sirio tenga una recuperación. Porque ahora viene el versículo siguiente. Mas los hijos de aquel, ¿los hijos de quién? Los hijos de Seleuco Calínico, los sirios, se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrán apresuradamente, se inundarán y pasarán adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿Quiénes son ahora entonces los hijos de aquel? Seleuco Calínicos tuvo varios hijos, pero aquí se refiere específicamente a Antíoco III el Grande. ¿Por qué? Porque Seleuco III, que había heredado de su padre, murió asesinado mientras peleaba contra su hermano Antíoco. Así que finalmente se convirtió en rey de Siria Antíoco III el Grande. Y este Antíoco III es el que ahora pelea contra Ptolomeo IV Filópator, hijo de Vérgetes, el que se había llevado de vuelta los ídolos. Entonces hay un nuevo intento de los hijos de Seleuco II, especialmente de Antíoco III, para poder luchar contra los egipcios. Inundará, decía el versículo, y pasará. Antíoco III inició una campaña contra el sur de Siria y Palestina, y después inició una campaña sistemática para arrebatarle a Palestina a su rival Ptolomeo. Hasta ese momento los Ptolomeos habían tenido el control de Palestina, pero ahora Antíoco III inicia una guerra para quitarle el control de Palestina a los egipcios. ¿Todavía me siguen en la historia? Sí, disculpa Adam, bastante información, como que uno queda un poquito con tantos Antíocos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, como que uno queda de ¡guau! Pero ¿sabes lo que te quiero preguntar? Bueno, todo esto se refiere a Grecia, porque estamos hablando de una cantidad de reinos y de imperios y de reyes, etcétera, etcétera, pero estás encapsulando Grecia, ¿no es así? Estamos entre la muerte digamos, estamos entre la división del imperio griego entre cuatro Sí, hasta el comienzo de los romanos. Estamos en el periodo ese del reino griego dividido. claro, ¿Por porque qué? ya, Porque tanto los seleucidas como los ptolomeos son griegos. por eso te digo, es como una reflexión, una cosa más detallada de los griegos. En el fondo, Grecia ya estaba sucumbiendo, pero igual estamos hablando de generales que eran griegos. Correcto. Ok. Exacto. Yep. Exactamente. Sí, porque en un momento uno llega a pensar una cantidad de reyes, cantidad de gente y de dónde son toda esta gente. En realidad son todos griegos. Ustedes Pongamos, pueden ver acá, Antíoco III, hijo de Seleuco II, hijo de Antíoco II, hijo de Antíoco I, hijo de Seleuco I, todo bien de la línea de los Seleucos. Un solo general. Lo mismo pasa con los Ptolomeos. Ptolomeo IV es hijo del tercero, hijo del segundo, hijo del primero. Todos vienen del general Ptolomeo, que era un general griego de Alejandro. Así que estas son las guerras sirias que le llaman entre los Ptolomeos y los seleucidas. Ahora, yo lo estoy dando el detalle, pero por supuesto no es necesario conocer todo esto hasta el último detalle. Ahora esta vista esta presentación que tengo acá la voy a colocar después en el WhatsApp para que ustedes la puedan sacar, para que puedan comparar. Y ustedes se fijan que yo coloqué los versículos al lado de cada gobernante, para que pueda ser más fácil el estudio. Muy bien, quedamos entonces en que Antíoco III está luchando contra Ptolomeo IV y está tratando de quitarle Palestina. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, los egipcios, y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande. Y toda aquella multitud será entregada en su mano, y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. En el año 217 a.C., Ptolomeo IV, Filópator, se encontró con Antíoco III
caballero que estábamos hablando aquí en delante, en la batalla de Rafia. Así que finalmente se enfrentan en una batalla directa, Ptolomeo IV con Antíoco III, en la batalla de Rafia, cerca de la frontera entre Palestina y Egipto. Polibio, un historiador antiguo de este periodo, dice que el ejército de Antíoco se componía de 62.000 infantes, 6.000 jinetes y 102 elefantes. Y parece que las tropas de Ptolomeo eran más o menos equivalentes en número. Pero dice que en la batalla de Rafia, entre Antíoco III y Ptolomeo, resultó en una derrota aplastante para el primero. Fue derrotado Antíoco III. Perdió 10.000 infantes, 300 jinetes y además 4.000 soldados fueron tomados prisioneros. Fue derrotado entonces Antíoco III. Pero el versículo decía que a pesar de que Ptolomeo había derrotado a Antíoco, no prevalecería. Ptolomeo, dice la historia, no supo aprovechar su victoria de Rafia. Y mientras tanto, en los años que siguieron, Antíoco III se empeñó en la recuperación de sus territorios orientales y emprendió exitosas campañas hasta la frontera de la India, empezó a pelear nuevamente. Y entonces se produce la muerte de Ptolomeo IV. Pero a la muerte de Ptolomeo IV queda su hijo, Ptolomeo V Epífanes, que era un niño. Así que el reino de Egipto ahora queda a cargo de un faraón o de un rey griego, que es un niño. Y dice el versículo bíblico siguiente: y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y muchas riquezas. El rey del norte entonces, Antíoco III, vuelve a poner en campaña una multitud mayor que la primera. 16 años después de su derrota en Rafia, Antíoco III volvió a la carga, invadiendo Palestina en busca de un encuentro con su rival, que ahora era un niño, Ptolomeo V Epífanes, que le llamaban victorioso en Gaza. La conquista seleucida definitiva de Palestina se produjo poco después como consecuencia de una batalla que se llevó a cabo en Panias o Panías, en la ladera del monte Hermón, donde Antíoco derrotó al general ptolomeico Escopas. Finalmente, entonces, Antíoco III consigue quitarle a Egipto Palestina. Y en ese momento, Palestina pasa a ser parte del imperio sirio. Hasta ese momento habían sido parte del imperio egipcio. Esto fue más o menos en el año 200 a.C. Así que quedan victoriosos los sirios contra los egipcios. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, contra el rey de Egipto. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Se levantarán muchos contra el rey del sur. La primera parte del versículo hace referencia a aquellos que se levantaron contra el rey del sur. Esto puede incluir un gran número de participantes. Por ejemplo, estaba Antíoco III, que se levantó contra el rey del sur con sus tropas. Luego estuvieron sus asociados. Antíoco III había entrado en alianza secreta con Felipe de Macedonia. ¿Se acuerdan ustedes que Macedonia era el pequeño reino que había quedado de Casandro? Se alió con ese reino para luchar contra los egipcios. También se levantaron contra los egipcios los judíos, que estaban bajo el control de los egipcios hasta esa época. Pero ¿qué significa el resto? Este es uno de los versículos más crípticos. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la profecía, pero ellos caerán. En otras versiones de la Biblia dice, los perturbadores de tu pueblo. La interpretación de este versículo ha dado lugar a mucha controversia, porque algunos piensan que estos son los romanos. Pero yo me incliné más para creer la interpretación de otros autores que dicen que esto se refería a los mismos egipcios, porque los egipcios habían sido los que habían perturbado al pueblo hasta esa época, los que habían mantenido controlado al pueblo de Israel hasta esa época, pero que en ese momento histórico habían caído porque eran ahora los sirios los que estaban tomando el control.
los sirios le quitaron a los egipcios, al derrotarlos, el control de Palestina. Y ahora entonces el poder egipcio fue reemplazado por el poder sirio, liderado por Antíoco III. Desafortunadamente para los judíos, el próximo rey sirio, Antíoco IV, Epífanes, le hizo la vida muy difícil al perseguirlo. Los libros de los Macabeos, los libros apócrifos, cuentan de las guerras que hubo entre Antíoco IV, Epífanes y los judíos. Esto no aparece en la historia bíblica. Vendrá, dice entonces, pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur, de Egipto, no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Este versículo habla ahora de una nueva campaña contra el rey del sur, conducida contra el rey del norte. El foco de esta campaña se centró en torno a una ciudad fortificada. Varias ciudades y varias campañas de los reyes seleucidas han sido sugeridas como la interpretación de estos elementos, pero dada la sucesión de eventos en el punto de la profecía, la campaña que concuerda más es la campaña de Antíoco IV en el 169 contra Egipto. Aquí tenemos a Antíoco IV que luchó contra el faraón Ptolomeo VI Filópator. El foco de esta campaña se centró en torno a la ciudad de Pelucio, que era la ciudad más grande de Egipto y que guardaba la entrada al delta oriental de Egipto. Pelucio cayó ante las tropas de Antíoco IV durante la campaña, y así Antíoco IV conquistó la mitad oriental del delta, parte de Egipto. Y entonces Antíoco IV después regresó a Siria para pasar el invierno, que fue un error muy grande porque de ahí han aprovechado sus triunfos. Pero este versículo está diciendo, está contando esta nueva derrota de los egipcios por parte de los sirios. Antíoco IV Epífanes contra Ptolomeo VI Filópator. Pero ahora sí que viene un nuevo poder. El que vendrá contra él hará su voluntad. Estaba hablando del último versículo, habló del rey del norte. Pues viene el rey del norte, levanta baluarte, toma la ciudad fuerte, nadie puede sostenerse. Pero ahora, y el que vendrá contra él, el que vendrá contra el rey del norte, hará su voluntad. Y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aquí Daniel está introduciendo un nuevo actor en el escenario histórico. No se refiere al mismo como el rey del sur, ni como el rey del norte, sino que el que viene contra el rey del norte. Ahora, siendo que Antíoco IV salió victorioso al final del versículo 15, pareciera lógico que él fuera aquel contra quien pelearía este nuevo poder. Pelea contra el rey del norte. ¿Quién es este nuevo poder ahora que se enfrenta al rey del norte? Para enfatizar el hecho de que este es un nuevo poder que aparece en escena, el texto dice, hará su voluntad. Y si ustedes se fijan, esta es una frase técnica que es usada para introducir nuevas potencias. Así que al usar, siempre que se introduce una nueva potencia, se dice, hizo su voluntad. Aquí entonces se está presentando una nueva potencia. Y la potencia que se interpuso entre Egipto y Siria fue Roma. Roma obligó a Antíoco Epífanes a retirar sus tropas cuando iba a continuar el ataque contra Egipto. Y la otra clave que nos da, que dice que esta potencia estaría en la tierra gloriosa. Ahora, este poder se colocaría sobre la tierra gloriosa y se apoderaría de la tierra gloriosa. Y esto no puede ser Antíoco. ¿Por qué? Porque Judea ya era de él. Judea ya había sido conquistada, ya la había tomado de los egipcios. Por lo tanto, el que toma la tierra gloriosa ahora es este nuevo poder, Roma. Roma entonces surge como el nuevo poder que eventualmente también conquista Palestina. Porque al final, el rey del norte también pasa a ser parte del imperio romano. Así que tenemos ahora que ha terminado históricamente el relato que tiene que ver con los reyes del norte y del sur, y ahora hemos comenzado a avanzar en el nuevo poder, el poder de los romanos. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito.
¿Quién afirma su rostro para venir con el poder de todo su reino? El nuevo poder, Roma. Y hará con aquel convenio. ¿Con quién hizo convenio? Los romanos, vamos a ver, hicieron convenio con los egipcios. ¿Y por qué? Aquí tenemos nuevamente el diagrama de los Ptolomeos. El último que habíamos visto era Filópator. Pero ahora tenemos este Ptolomeo acá. La historia no está segura si fue Ptolomeo 11 o 12. Pero uno de estos dos emperadores, Ptolomeo, le pidió a Roma que se hiciera cargo, supervisara, protegiera a sus hijos. Ptolomeo XIII o XII, la historia no estamos seguros, y Cleopatra VII, y esta es la famosa Cleopatra de la historia de Julio César y de Marco Antonio. Así que cuando se habla ahora de esta hija de mujeres y de este convenio, se está hablando del convenio de este faraón que le dice a Roma que se haga cargo de sus dos hijos, entre los cuales está esta mujer Cleopatra. Porque históricamente sabemos nosotros que cuando los romanos llegaron a Egipto, dirigidos por Julio César, ustedes seguramente saben la historia, o han visto la película, o han leído el libro, Julio César se enamoró de esta mujer Cleopatra. Julio César entonces encaja muy bien en estos versículos del 17 y el próximo que vamos a ver, el 19. Porque dice, le dará una hija de mujeres. Esta fue la hija que prácticamente el faraón, o este Ptolomeo, se la dio al Imperio Romano en este convenio. Eventualmente Cleopatra tuvo un hijo con Julio César, que llamaron por nombre Cesarión, y cuando Julio César volvió a Roma, se llevó a Cleopatra con él. Ella tuvo que volver después que Julio César fue asesinado, por supuesto. Pero aquí ahí nos estamos adelantando un poquito. Hablando de Julio César, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Estas palabras pueden traducir, la palabra que dice aquí, islas, se puede traducir perfectamente como costas. Y costas tiene un mejor sentido porque Julio César condujo 3 campañas después que dejó Egipto. Cuando se fue volvió a Roma y se llevó a Cleopatra, hizo campañas en Bósforo, al norte de África, en España, y eran todas costas. Así que aquí estas son las acciones militares que tuvo César, pero después dice que llega un desenlace final, donde al final un príncipe le hace cesar su oprobio. Y si vemos el próximo versículo, dice, luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra. Julio César finalmente vuelve a Roma, derrota a Pompeyo, su enemigo, pero dice la profecía, tropezará y caerá y no será hallado. Conocemos por la historia de que Julio César finalmente fue asesinado por su hijo Bruto y un grupo de senadores. Y se tropezó y cayó y nunca más volvió a ser hallado. Y fue ahí cuando Cleopatra tuvo que huir de vuelta a Egipto para evitar que también la fueran a asesinar. Seguimos con la historia del Imperio Romano. Se levantará en su lugar, en el lugar de Julio César, uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. O sea, este nuevo poder en Roma está relacionado con impuestos. Pero en pocos días será quebrantado, dice, aunque no en ira ni en batalla. El que siguió a Julio César fue Octavio, que era sobrino nieto de Julio César. Él tomó el control político de Roma. Y de hecho fue el verdadero fundador del Imperio Romano. Porque fue el primero que se conoció como César o como Augusto. También sabemos que él castigó a los que habían matado a Julio César. Y eventualmente tuvo que marchar a Egipto y luchar contra Cleopatra y Marco Antonio, otro romano, para poder tomar el control de Roma, porque Marco Antonio se había aliado con Cleopatra, la había hecho su amante, y estaba ahora luchando contra Roma. Y entonces este hombre Augusto finalmente controla, destruye a la flota de los egipcios y los
romanos, la flota de los egipcios de hecho arrancó, Cleopatra se suicidó y también murió Marco Antonio, dejando a Augusto como emperador de Roma. Ahora, la referencia a los impuestos hará pasar a un cobrador de tributos. Explica muy bien la realización del censo, que se hacía para que nadie pudiera evadir los impuestos, que realizó Augusto, y este censo obligó a los habitantes de la provincia del imperio a empadronarse en la población de su nacimiento. Y fue la imposición de este censo lo que llevó a José y María de Nazaret al norte de Judea, a Belén, la ciudad del nacimiento de ellos, al sur, donde en estas mismas circunstancias nació también Jesús. Así que a Augusto fue famoso por cobrar impuestos y por establecer censos para que nadie se le escapara de los impuestos. Augusto entonces murió, no en ira ni en batalla, murió uno de los pocos emperadores que murió de muerte natural, y viene entonces el siguiente emperador de Roma, y con esto ya estamos terminando la historia de Roma. No porque estemos terminando la historia de Roma, sino que vamos a terminar la historia de Roma que está relacionada con esta profecía. Le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin avisos y tomará el reino con halagos. Julio César ya lo vimos a Augusto, y ahora, ¿quién fue el que sucedió a Augusto? La persona que sucedió a Augusto fue Tiberio. Y el versículo 21 pone mucha atención en la forma en que Tiberio ganó acceso al poder. Lo tomó sin aviso y con halagos. Tiberio no era hijo de Augusto, era hijo de Livia, una mujer que había tenido a Tiberio con un sacerdote pagano. Y luego Augusto había tomado a esta mujer como mujer para él, y ella había traído, por supuesto, a su hijo. Tiberio era bastante sádico, dice la historia, y a Augusto no le gustaba a Tiberio, y ni siquiera lo quería como su sucesor. Pero por no tener otra opción lógica, finalmente lo aceptó, y es así como Tiberio toma el reino, el Imperio Romano, y se convierte en el próximo emperador. Y el último versículo que veremos esta noche. Y todavía esto ocurre durante el imperio de Tiberio. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Algunos historiadores piensan de que esto de las fuerzas enemigas que son barridas dentro de él se refiere a las guerras que hizo Tiberio, especialmente las guerras que hizo contra un rey que se llamaba Armenio, que lo derrotó y masacró a todas sus tropas. También hubo aniquiló una rebelión que hubo en una provincia donde derramó sangre en una forma exagerada. Pero también se podría, pero lo más importante que esto viene, que durante el gobierno de Tiberio sería el príncipe del pacto sería destruido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el príncipe del pacto? Ya lo vimos en Daniel 9. El príncipe del pacto es Jesús. Entonces se nos dice que Jesús, el príncipe del pacto, iba a morir durante el gobierno de Tiberio. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Jesús murió durante el gobierno de Tiberio. Y hasta aquí entonces se menciona la historia del pueblo del Imperio Romano, hasta la muerte de Jesús. Cuando estudiamos la próxima semana los versículos que vienen, ahí vamos a comenzar a estudiar Roma, pero la Roma papal. Si no hemos entendido nada de lo que se dijo hoy día, lo más importante de todo tenemos que recordar que estudiamos la historia de Persia con los 4 reyes, que estudiamos la historia de Grecia con las luchas entre los seleucidas y los ptolomeos, y que finalmente estudiamos un poquito de la historia de la Roma pagana y cómo estos tomaron el control de Palestina. La historia de Persia, los palestinos estaban bajo el control persa. Historia de Grecia dividida, los palestinos estaban principalmente bajo el control de Ptolomeo y después entraron bajo el control de los sirios. Y finalmente bajo el control de los romanos. Muy bien.
Y ese sería el estudio de esta noche.